¿Cómo están, amados? En el nombre del Señor tengo el placer de saludarles nuevamente para que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor. Hoy día tenemos una palabra especial dedicada especialmente a los padres. Lo he llamado a papá con amor. Palabra del Señor. Oremos. Padre, guíanos por tu Espíritu Santo al escudriñar tu palabra. Queremos ser de los que oyen atentamente, queremos ser de los que realizan tu palabra. Queremos, Señor, vivir tu palabra, ser obedientes a ella. Guíanos conforme a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Quiero comenzar con una lectura bíblica. La lectura está basada en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer, habría que leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente hasta el versículo 9, aunque vamos a estar tocando todo lo que tiene que ver con el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Dice la palabra: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra del Señor. El libro de Deuteronomio, como hemos dicho en alguna otra ocasión, es la repetición de la ley, más bien son las recomendaciones de las obligaciones que Dios exigía a su pueblo. El libro de Deuteronomio, en realidad, y especialmente este capítulo 6 del mismo, tienen algo especial. Están refiriéndose al amor y están refiriéndose a la obediencia. El gran principio, para que lo entendamos, de la ley, de todo el Antiguo Testamento, el gran principio es el amor. Aunque suene extraño, es el amor. O sea, el principio de la ley es el amor. Y el principio del Evangelio en el Nuevo Testamento también es el amor. Esto está expresado aquí en el Antiguo Testamento claramente en este libro de Deuteronomio. En Juan 3:16, ahora en el Nuevo Testamento, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está diciéndonos la palabra que, como en el Antiguo Testamento Dios, por amor, había hecho grandes obras a favor de su pueblo, ahora por amor está también redimiendo no solo al pueblo de Israel, a los que creerían en él, sino que también a los gentiles, que ni idea tenían de estas otras cosas, pero que por bendición de Dios llega también a aquellos que no eran su pueblo. Ahora, nosotros, usted, yo, expresamos nuestro amor
por Dios de una sola forma, en obediencia. El amor que le expresamos a Dios no es momento de éxtasis. El amor que le expresamos a Dios no son momentos de perderse en una especie de misticismo religioso. El amor que le expresamos a Dios simplemente se expresa en la obediencia. Escúcheme bien, el primer hombre falló porque no tuvo el suficiente amor por el ser que lo había creado. Le había pedido a este ser, llamado Dios, obediencia. Y el primer hombre desobedeció. El segundo Adán, que según Romanos capítulo 5 es Jesús, el Cristo, este segundo Adán se diferencia del primer Adán en que él cumple absolutamente todo lo que Dios le está pidiendo al ser humano. Por eso él tenía que ser un ser humano. Por eso se hizo hombre. Por amor. ¿Para qué? Para él ser el representante nuestro en la obediencia. Así como Adán fue el representante en la desobediencia, Cristo es el representante en la obediencia perfecta. Él mismo dice, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. El Señor vino a cumplir toda la ley. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre. El Señor se sometió a esa voluntad del Padre y lo hizo por amor. Es la única forma de demostrar amor a Dios. No es con grandes ofrendas, no es con grandes demostraciones de afecto, no es por sentir una gran cosa en el corazón. El amor es más que un sentimiento. El amor involucra todo el ser y en este caso involucra la obediencia. Mi someterme a esa voluntad. Usted recuerda, nuestra propia salvación es un asunto de amor, expresamente. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento lo expresó así para nosotros. Lo dijo sin ambajes, sin dorarle la píldora a nadie. Él lo dijo así simple. Si me amáis, ¿qué más? Guardad mis mandamientos. Así de simple. Usted dice que me ama, guarde mis mandamientos. Es decir, obedezca. Camine conforme a mi propósito. Ya dije que este mensaje va dedicado a los papás. O sea que va dedicado también a mí, que soy papá. También tuve un papá y tengo otro que está conmigo todos los días. Es el Señor, que también es Padre. Ahora, la palabra dice, para que nos demos cuenta de esto, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, eso lo dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, en el versículo 19. Ahora, el Señor Jesús citó este mandamiento de amar a Dios, como el más importante de todos los mandamientos. Ustedes lo recuerdan, cuando él fue interrogado. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo acabamos de leer ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahora, todo el libro de Deuteronomio, especialmente ahora el capítulo 6, el énfasis lo está poniendo en guardar los mandamientos. Todo lo que se dice aquí es una orden, un recordarle a Israel que deben guardar los mandamientos a Dios porque hicieron un pacto con Él y Dios hizo un pacto con ellos. El amor, para confusión quizás de alguno, sí se halla presente en el Antiguo Testamento. El mismo Dios de amor que está en el Nuevo Testamento es el Dios que ama a Israel. Es el Dios que hizo grandes señales, grandes milagros por ese pueblo. La diferencia está en que en el Nuevo Testamento el amor de Dios fue expresado, bueno, en el Antiguo Testamento fue expresado de esta forma visible, espectacular, si usted quiere, y en el Nuevo Testamento es expresado el amor de Dios influyendo
a la humanidad con la presencia de Dios mismo que toma carne. El Hijo le da a conocer al Padre aquel verbo que fue siempre con el Padre, aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y vimos su gloria. Aquel verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Juan capítulo 1. Ahora bien, el Señor es lo que hace, haciéndose hombre, viene a cumplir, porque el amor no son palabras. El amor no son sentimientos que te inundan o no te inundan. El amor es obediencia. Obediencia. Obediencia a Dios. Si yo digo que te amo, te obedezco. Me someto. Te lo demuestro de esta manera. Ahora fíjese lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todos nos gozamos con ese lindo pasaje. Murió por nosotros. Eso no se dio en el Antiguo Testamento. Fue una cosa muy distinta. Una cosa era expresar el amor, como lo hizo Dios, sacando a los israelitas fuera de Egipto. Una cosa es esa. La otra es morir por ellos. Jesús murió por nosotros. Dios nos muestra su amor haciéndolo. Cristo murió por nosotros. Se hizo hombre. Una cosa es, para seguir con la comparación, una cosa es decir algo espectacularmente desde la cima del monte Sinaí, con todos los rayos y truenos que habían ahí. Una cosa es decir y hablar desde ahí, que está bien, Dios se reveló así, manifestó su ley. Y otra cosa es bajar del monte Sinaí, estar aquí en la tierra haciéndose hombre, tomando forma de hombre, siendo semejante en todo a nosotros porque era un hombre. Nació, para que esto sea probado, nació de una mujer virgen, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, llegó este Jesucristo, Señor nuestro. La salvación es repito, una relación de amor. Recuerda 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el Salmo 119, versículo 11, David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo sabemos. Ahí donde dice David, ahí es donde debemos guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. En mi corazón, dijo David. Allí es donde ahora la palabra está pidiendo a los israelitas poner los mandamientos de Dios. Lo está diciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para el judío, el corazón simbolizaba todo su ser, su inteligencia, su sentimiento, su voluntad. Lo que nosotros llamamos la persona. Eso es lo que está diciendo. Debes guardar dentro de ti. Así es lo que decía David. Dentro de mí he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De la misma manera, nosotros debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Siempre. En nuestro ser. Siempre. Y además de eso, y eso es lo que hace diferente este pasaje, en nuestra congregación lo hemos predicado y enseñado muchas veces, porque es algo capital, algo importante, el versículo 7, y estas palabras que Dios nos ha mandado, dice, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y agrega en el versículo 8, y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? Es la responsabilidad, aquí le está hablando Israel, es la responsabilidad de los padres judíos, de los padres israelitas, como debe ser también la responsabilidad de nosotros los padres creyentes, debe ser la responsabilidad transmitir la fe, la doctrina, la enseñanza, el amor y el temor a Dios, como lo hemos recibido. Usted recuerda Proverbio 22:6, son pasajes muy conocidos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra vez, la misma historia, la misma situación, la misma demanda. Transmitir el conocimiento de Dios. Debemos hacerlo. Nuestra escuela dominical no puede reemplazar, ni es la intención, que reemplace el lugar de la enseñanza de los padres. La primera enseñanza sobre Dios viene de los padres. Debiera estar ahí. Claro, la iglesia, la escuela dominical, los servicios, el discipulado, todo eso ayudan a seguir el crecimiento, pero son los padres los que tienen la responsabilidad, según la Biblia, son los que tienen la responsabilidad. Son los padres los que deben educar a sus hijos. Y yo quiero que nos evaluemos como padres ahora. Ya dije, a papá con amor. Ese es nuestro mensaje. Y esto es con amor, porque Dios está pidiéndolo con amor. Y el primero que demanda amor es el que más ha dado amor. Porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros como una prueba de que nos ama, que nos quiere reconciliar con Él. Porque estábamos absolutamente separados de Él. Estábamos sin ni una posibilidad de salvación propia. Alguien tenía que salvarnos. Alguien tenía que obedecer perfectamente. Y el único fue Jesucristo el Señor. Por eso lo honramos. Por eso lo amamos. Los padres tienen responsabilidades. Pablo, en el Nuevo Testamento, para no quedarme solamente en el Antiguo, Pablo también dice en Efesios capítulo 6, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, cuidado papás, sino, escúcheme, criadlos, esto es educarlos, alimentarlos, protegerlos, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos padres hoy día están cumpliendo con esto que Dios demanda? Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo Testamento. Padres, estás criando a tu hijo en disciplina, palabra que hoy día ya se olvidó, y en amonestación del Señor. Debemos mucho, hermanos. Estamos complicados con esto. Hoy día el mundo está muy, muy complicado precisamente porque no hay respeto a la autoridad. La primera autoridad que conoce un niño son los padres. Si la cosa no comienza bien ahí, todo es un caos. Después no hay respeto por los maestros, después no hay respeto por la autoridad, no hay respeto por las leyes, no hay respeto por nada. Y se cae en un egoísmo tremendo, que es lo que usted puede ver en nuestra sociedad enferma, por falta de amor, por falta de haber obedecido este mandato tan simple del Señor. Por toda la Escritura se nos dice mucho acerca de la responsabilidad que deben tener los padres. Ya cité Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no implica instruirlo en el camino por donde usted quiere que vaya su hijo. No, yo quiero que mi hijo sea abogado, yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, yo quiero que mi hijo... Oiga, ¿será un ingeniero? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que será? Lo que Dios ya determinó. Nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos de tal manera que ellos encuentren el camino que Dios tiene para ellos, con los dotes que Dios le dio, con las capacidades que naturalmente Dios puso en ellos, y que luego eso lo rindan delante del Señor. Para poder hacer esto, papá, significa
que debes mantenerte en comunión con Dios, porque separado de Él no podrás hacerlo. No podrás aplicar solo tu criterio y tu inteligencia. No, es que mi papá me educó así, yo voy a hacer lo mismo. No, no es un perpetuar errores de nuestros padres. Es corregirlos delante de esta sociedad, siguiendo, obedeciendo los mandatos del Señor. Y recuerde que esto es con amor. De pronto nosotros creemos que la disciplina es algo tremendo que destruye. Al contrario, edifica. Dios lo dice vez tras vez en su palabra. Y debemos dejarlo siempre claro. No nos olvidemos, especialmente ahora que es el Día del Padre, no nos olvidemos que cuando hablamos de Padre, el primero que tiene el título de Padre es el Dios que nos creó. En alguna otra ocasión, en un Día del Padre, he hablado acerca de Dios como creador, como Padre creador. Hoy día no voy a volver a ese tema, pero no nos olvidemos que Dios es Padre. Dios es el Padre, por ejemplo, de Israel. Tengo un versículo por aquí que me gusta mucho, Deuteronomio, a propósito de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Así está diciendo este pasaje. ¿No es Él tu Padre? Escucha, Israel, ¿no es Él tu Padre? ¡Wow! Dios es el Padre de Israel. Lo está diciendo la palabra, sin duda. Pero también Dios es el Padre de todos. En cierta ocasión, en el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 10, otras preguntas. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios no solamente es Padre de Israel, Dios es Padre de todos. Es lo que está diciendo aquí. No tenemos todos un mismo Padre. Está nivelando. Somos criaturas de Dios. Dios es nuestro Padre. Recuerde que sí, Dios tiene una relación especial de padre a hijo, más íntima, con todo aquel que reconoce a Cristo como Salvador de su vida y que llega a entender todo esto por el Espíritu Santo, porque ha nacido del Espíritu Santo. Ha nacido de nuevo. Bueno, eso lo hemos visto en otras ocasiones, no voy a insistir, pero es importante que usted recuerde esto. Nosotros somos hechos hijos de Dios, por la gracia de Dios. Hijos, a todo aquel que ha creído, se le hace hijo de Dios, no por una cuestión mágica, sino cuando una persona realmente guiada por el Espíritu Santo llega a entender quién es este Jesucristo, cómo está demostrado el amor de Dios en él. Algo pasa en él, Dios lo constituye, hecho, dice la palabra, hijo de Dios. Se hace un hijo de Dios. A propósito de esto, Dios también, no solamente es Dios y Padre de Israel, no es solamente el Padre de todos, en lo general por creación, como lo prediqué hace un tiempo atrás, sino que también es el protector o Padre de los que ni siquiera tienen Padre. Yo me encontré con un versículo que me llamó mucho la atención, cortita esta parte, está en el Salmo 68:5. Si usted puede leerlo, sería interesante. Dice en esta parte, Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Quién es ese? ¿No es el Quijote de la Mancha? ¿Quién es Padre de huérfanos y defensor de viudas? El Padre Celestial, nuestro Dios. Él mismo lo está diciendo en su santa palabra de Dios. Ahora, Dios, en forma especial, instruyó a Israel para que su palabra estuviese constantemente presente y visible entre ellos. Por eso está dando estas instrucciones, repitiendo las instrucciones en el libro de Deuteronomio. Por eso lo hace. ¿Por qué? Porque él sabe que el corazón humano es propenso a olvidar, especialmente su palabra. El corazón humano es propenso a olvidar la voluntad de Dios y hacerla propia. Somos así los seres humanos. Dios quiere que su palabra sea enseñada
a su pueblo. Y para asegurarse de que eso sí va a suceder, encarga a los padres el trabajo de preparar los nuevos creyentes en Él, los que van a caminar con temor a su palabra, con temor a infringir su ley y con amor al Dios que los creó. Eso, Dios amonesta a su pueblo, diciéndole que no tienen que olvidarse de Él. Recuerda, en el pasaje no lo alcanzamos a leer, pero está diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Una vez que entres en la tierra y empiezas a disfrutar todas las cosas que están ahí, que tú ni siquiera vas a beber agua de cisternas que no cavaste. Vas a habitar casas que no edificaste. En relación a este pueblo de Israel que había entrado a Canaán. Y cuando estés en toda prosperidad, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y yo debo decir que no es nada extraño que cuando las personas son más bendecidas, tienden a olvidarse de aquel que les ha bendecido. ¿No es así? Bueno, Dios lo sabe. Dios sabe cómo es nuestro corazón. ¿Cuántas veces me ha tocado ver como pastor a personas que oran y dicen, Señor, me gustaría tener un vehículo, y oramos por el vehículo, y algún día, Señor, quiero tener un vehículo y quiero dedicarlo a la obra, Señor, y llevar a los hermanos, y andamos con esas cosas y le decimos esas cosas, hacemos ese trato con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos concede el vehículo? Las primeras veces muy fieles vamos, traemos a los hermanos y lo usamos para ir a predicar a algún punto, a algún lugar, y el Señor nos bendice y estamos contentos con eso, pero dura un poco de tiempo, porque ligerito, ya que tenemos el auto, vamos a la playa. Ya que tenemos el vehículo, vamos acá, vamos a visitar esto y esto otro, y nos olvidamos de los compromisos que tenemos con Dios. Nos olvidamos del Dios que nos bendijo. Nos olvidamos de las promesas y las cosas que le dijimos cuando orábamos porque queríamos obtener algo. Cuidado. Fíjese que la palabra del Señor nos amonesta y nos exige y nos pide que enseñemos a nuestros hijos a entender y honrar al Señor. Escúcheme, papá, y usted, mamá, también, porque a veces somos responsables en esto. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos entregó a nuestros hijos para que nosotros hiciésemos de estos hijos nuestros hombres de éxito. Tremendos profesionales o hombres que sepan ganar su pan, eso está bien, y que sean prácticamente ricos, que sean mejores, y no hay nada de malo en eso. Lo malo está en que no es el primer propósito de Dios. El primer propósito que Dios quiere que los padres enseñen a sus hijos, escúchame, papá, es que tu hijo tenga temor de Dios, que tenga amor a Dios y sea capaz de obedecer a Dios, de servir a Dios, de honrar su nombre. Para eso Dios te puso como papá. Me voy a saltar varios versículos. Deuteronomio 6, versículo 20 dice, mañana, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significan? Cuando los hijos empiecen a preguntar, los hijos pasan por periodos de preguntas. A veces son hasta molestas cuando preguntan y preguntan los por qué. Pero es interesante que quienes pueden responder esos primeros por qué somos nosotros, los padres. No te olvides, generalmente la apostasía, que resulta porque somos prosperados, lo que era bendición se convierte en maldición. Generalmente esta apostasía afecta a la segunda generación antes que la presente generación. Me explico. Cuando en su gracia el Señor toca a un hombre que, sin ser un hombre muy malo, quizá no administraba bien sus dineros, se iba a las carreras, tenía sus vicios, de vez en cuando andaba como con vino y no como conviene, probablemente ese padre despilfarraba algo de su dinero. Pero sucedió un fenómeno. Conoció a Jesús
Y resulta que cuando Jesús entra en la vida, te cambia. Lo cambia a uno desde adentro. Y ese padre que gastaba y administraba su dinero a su manera, empieza a prosperar. Empieza a caminar de una manera mejor. El dinero le rinde, empieza a invertir, empieza a comprarse cosas, llega a tener logros, y cuando vienen sus propios hijos, ya no van a sufrir las privaciones que él sufrió. Porque los hijos llegan a un hogar más establecido, donde hay conocimiento de Dios, y los hijos llegan a un mundo más fácil de vivir. Y no saben de los esfuerzos y la lucha. En el día de hoy este fenómeno afecta a toda la humanidad, sobre todo a los países que están prosperando, como el nuestro. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros hijos se acostumbraron a estar bien. Ni saben lo que es la privacidad, no saben lo que es pasar un día con hambre. No saben. Piden algo y lo tienen. Yo debo rendir un homenaje a mi propio padre. Un hombre campesino, estudioso, sí. Llegó a Santiago, jovencito, sin mucha experiencia. Conoció a una niña, al final se casaron, mi mamá. Pero éramos pobres. Pero era un hombre honrado, un hombre de trabajo, un hombre que tenía sus fallas. Se terminaron todas esas cosas cuando un día conoció al Señor también. Y las cosas cambiaron. Y de vivir en una sola pieza todos, cuando éramos pequeños, pasamos a vivir en un departamento en Ñuñoa. Por el esfuerzo, el trabajo, la tesón de este hombre, mi padre. Ya no está conmigo, pero aquí, presente siempre. Recuerdo, cuando yo era jovencito, despreciaba a este hombre, a mi papá. Lo despreciaba. Como yo empecé a aprender tanto, como era bueno para leer y meter en una cosa y otra, aprendí muchas cosas y empecé a despreciar que mi papá era un ignorante, que este viejo no sabe nada. Pero llegó un momento, cuando ya me casé, cuando tuve mis propios hijos, que mi pensamiento cambió totalmente. Yo cambié mi pensamiento y empecé a decir, chita, ¿qué sabe mi viejo? Y hoy día que lo recuerdo, porque ya no lo puedo abrazar, hoy día que lo recuerdo, quedo pensativo y digo, sabía harto, era un viejo sabio. Bendigo el nombre de mi Dios, que me dio un padre, que fue un ejemplo. Bendigo el nombre de Dios, si a ti y a mí nos permiten también ser un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Sabe? La palabra del Señor quiere que haya una continuidad. Quiere que los padres cumplan este trabajo de preparar sus hijos para la vida. ¿Lo están haciendo, hermanos? ¿Lo estamos haciendo, padres que me escucháis? ¿Lo hacemos? ¿Le estamos entregando a nuestros hijos la herramienta para enfrentar el mañana? ¿O estamos haciendo de ellos gente cómoda, que todo les llega porque sí, que hay que aceptarles todos los berrinches? Cuidado. Fíjese que el Señor no se hace problema. Una clave muy simple de enseñanza era contar el testimonio de Israel. Eso se le pidió al pueblo de Israel. Cuando tu hijo te pregunte por qué haces esto, dile por qué. Si tu hijo te pregunta por qué oras, dile por qué. Si tu hijo te pregunta por qué lees la Biblia, dile por qué. Si tu hijo te pregunta por qué vas a la iglesia, dile por qué. ¿O no será que no estás orando? ¿O no será que no te ve nunca tu hijo leyendo la Biblia? ¿O no será que te ve que vas a la iglesia, pero porque la mamá quiere ir y bueno, hay que ir porque si no me van a venir a ver acá? Cuidado. Simplemente Dios le dijo a Israel, cuéntale a tu hijo lo que Dios ha hecho contigo. Lo que yo te digo hoy, cuéntale a tu hijo lo que Dios ha hecho contigo. Habla acerca de las cosas espirituales en tu casa. La palabra de Dios está diciendo, aquí por boca de Moisés, que los padres le digan a sus hijos.
acerca de los triunfos espirituales que Dios le dio a ese pueblo, cómo los sacó de esclavitud a libertad, cómo los alimentó en el desierto 40 años, cómo abrió el mar rojo y destruyó a los egipcios, cómo los proveyó con maná en el desierto y cómo abrió el río Jordán, cómo conquistaron las ciudades. Un Dios que estuvo con ellos, el Dios que estuvo con sus padres estaba ahora con ellos. El Dios nuestro está con nuestros hijos. Pero si tu Dios no te llama ni a ti mismo la atención, si no lo amas, si no lo obedeces, si no lees la palabra, si no lo buscas en oración, si Él no es tu tema son otros. Tu tema es el último juego, tu tema es si cuando empieza el fútbol, tu tema, ¿cuál es tu tema? El tema tuyo debe ser Dios. ¿Eres papá? Tienes una responsabilidad. Guía a tu hijo en el temor y en el amor de Dios. En todas tus conversaciones, habla. Que sea parte de tu estilo de vida el Señor. Que tus hijos te vean leyendo la palabra. Yo salí un buen lector. Pero no voy a olvidar nunca. Siempre vi a mi madre leyendo. Hiciera lo que hiciera, se daba su tiempo y leía. Y yo decía, ¿qué encuentra en eso? Hasta que aprendí a leer. Y entonces yo leía. Mis hijos nos veían a mi esposa y a mí con la Biblia abierta en la mesa, leyendo, estudiando, anotando. Ligeritos estaban con un cuadernito, haciendo sus palotes, haciendo sus monitos, abriendo la Biblia y haciendo la, porque no sabían qué decía. Espero que hasta el día de hoy estén leyéndola. Espero que hasta el día de hoy oren. Pero tus hijos te ven leer la Biblia, te ven orar. ¿Qué es lo que ven tus hijos? ¿Qué es lo que ven en nosotros? Cuidado con el ejemplo. La palabra de Dios es tan simple como esto. Cuando tu hijo te pregunte, cuéntale lo que Dios ha hecho. ¿Qué saben de tu testimonio? ¿Saben tus hijos cómo conociste a Dios? ¿Saben tus hijos cómo conociste a tu esposa? ¿Conocen estas cosas sabrosas de tu vida y de tu relación a través del tiempo con el Señor? ¿Saben tus hijos de los milagros que ha hecho Dios en tu vida, en la vida de tus amigos, de tu familia, de tu iglesia? Si eres padre, como padre, tienes que dar ejemplo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y tienes que enseñarlas a tus hijos. Tus hijos son el eslabón que falta en la cadena para seguir aumentando la historia de la fe. Hoy día, en este Día del Padre, quiero rogar a Dios para que si has fallado, como todos los padres fallamos, el Señor nos levante y haga de nosotros mejores padres que hoy. Que Dios te ayude, que puedas enseñar a tus hijos el amor y el temor a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que el Señor cumpla su propósito para el cual te hizo padre. Que así sea en tu vida. Recuerda, tu Padre, tu Dios, el que te bendice, es Padre. Te cuida, te protege y te ama. Tu responsabilidad, ama, cuida y protege a los tuyos. Enséñales a caminar con Dios. Que el Señor te bendiga. Que así sea. Amén.